Empezamos a grabar. Vamos a compartir la pantalla con el signo de inicio en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Buenos días, hermano, buenos días. Pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, me alegro. Ok, hoy vamos a iniciar entonces, ya tuvimos el himno especial para la fecha de hoy, en presencia estar de Cristo. Le pedimos entonces a la hermana Eneida Concepción que tenga la oración. Buenos días, hermana Edilma. Buenos días, hermano. Gracias. Saludos al esposo, mi hermano Grajales. Ok. Querido Jesús, estamos aquí para alabar tu santo nombre. Pedimos tu ayuda, tu protección, tu cuidado. Ayúdanos a poder entender y poner en práctica estos consejos, Señor, que estamos estudiando en este momento. Gracias porque tú te manifiestas de diferentes formas en nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos
reflejar tu amor, tu carácter en nosotros, ser un testimonio vivo para aquellos que no te conocen, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Amén. Buenos días. Amén. Gracias por regalarnos el maravilloso programa de ayer, que estuvo cargado de mucha información y de sobre todo mucha aplicación a la vida diaria. El hermano Otulio representó muy bien al grupo 4. Estamos contentos. Saluda a su esposa, hermano Otulio. No. ¿Me pueden escuchar bien haciendo la Yo prueba lo de escucho audio? bien. Yo Yo lo estoy escucho escuchando bien. bien. Sí, no hay ningún Sí. ruido por ahí, ¿no? Oye, Bien. se oye bien. Bien. Hoy vamos entonces al capítulo 32. Permítanme compartirlo con ustedes. Déjenme cargarlo. Capítulo 32. El centurión. No se lo mandé todavía, ¿verdad? No. No Ok, veo. vamos a esperar que se cargue. Está tardando. Está 31, no, es 32. Ahí. Paso a la pantalla mejor. Entonces, pues, un segundo. Bien. Me quería meter algo ahí. Capítulo 32. Ahí, aquí. Bien, aquí está. Muy bien. Ok. Aquí está. Ok. Muy bien. Ya llegó. Aquí está. Capítulo 32. ¿Lo pueden ver? ¿Verdad que sí? Sí, sí se puede ver. Ok, perfecto.
Vamos a abrirlo. Bien. Ahí está. Vamos a... perdón, había alguien entrando. Había alguien entrando en la sala de espera. En la sala de espera. Aquí está. Admitir. Buenos días, hermana Magali. Buenos días. Muy bien. Vamos a permitirle entonces a todos ver la pantalla. Díganme si la pueden ver. Sí. Sí. Bien. Hermana Edilma, por favor. Versículo clave. Sí, por favor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 88, del 8 al 10, Lucas, perdón. Mateo 8, versículo 8. Amén. Amén. 8, 8. 8, 8 y 10. Lucas. Lucas 7, 6, 7 y 9. Amén. Amén. Vamos con el pensamiento clave. Bueno, la cita que vamos a estudiar acá es Mateo 8 del 5 al 13 y Lucas 7 del 1 al 17. El pensamiento clave, por favor, ¿quién lo lee? Pero el centurión dijo de sí mismo, de sí mismo soy digno. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. Así es como cada pecador puede venir a Cristo. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Amén. Amén. Bien, amén. Amén. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. Marque eso allí, por favor. No confiaba en su propia bondad. ¿Alguien me puede explicar esa frase? No confiaba en su propia bondad. ¿Qué significa no confiar? O sea, ¿qué significa confiar en mi propia bondad? Vamos a verlo de manera afirmativa. Una persona que confía en su propia bondad. Deme un ejemplo. Era el error de los escribas y fariseos. En el capítulo de ayer que leía yo, decía que ellos se creían tan santos que no necesitaban ninguna enseñanza, ninguna reprensión. Entonces, cuando uno no confía en su propia bondad, es porque uno está de acuerdo a la palabra de Dios. Es Cristo el que produce en nosotros el querer por el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? No somos nosotros, es Jesús. En el caso del centurión romano, ¿verdad? Dice que los esclavos eran comprados y vendidos como si ni los animales se trataban como los esclavos, pero dice que él había sentido amor por ese esclavo y estaba preocupado. Ok. Vamos parte por parte. No se me adelante.
Aquí dice, no confiaba en su propia bondad. Necesito saber si entendemos qué está diciendo aquí. Bondad, ¿qué significa bondad? Sí, él sentía que no estaba, su capacidad no estaba al alcance de salvar a su criado. Ajá. A su criado. Entonces sintió la necesidad de buscar a Jesús. Tenía fe en Jesús, sintió la necesidad de buscar a Jesús para que le ayudara a salvar a su criado. Eso es lo que yo entiendo. Dios le bendiga. Él pensó que él no lo podía salvar, que tenía que ser un poder más grande que lo pudiera salvar. Muy bien. La palabra bondad, ¿qué significa la palabra bondad? Misericordia. No hay una palabra más fácil de bondad. Bondad significa... ¿Aló? Bondad es ayudar, ser ayudador, ver la necesidad del Yo otro. considero, hermano, que bondad es generosidad. Él no se sentía digno del Señor. Yo considero, hermano, Dios le bendiga a todos, buenos días, de que él no se sentía digno de estar siquiera en la presencia del Señor. Él no se sentía digno, a pesar de que era generoso, era ayudador, era una persona buena, pues, como se dice. Ajá, buena, gracias, hermana. Ahí, a pesar de que era una persona buena, pregunto, ¿cuántos de nosotros, porque somos cristianos adventistas del séptimo día, en repetidas ocasiones confiamos en que somos buenos? ¿Ah? Muchos. Yo soy más bueno que ese vecino mío que a cada rato está preso. ¿Aló? Y confiamos en eso, confiamos en nuestras obras, confiamos en nuestras acciones. Y nos confiamos tanto que a veces creemos que cuando vamos a orar por un enfermo, si el enfermo se muere, Dios no nos escuchó. Todo contrario. ¿Me estoy explicando? Sí. Pero si yo soy bueno, ¿por qué Dios no hace lo que yo le pido? ¿Ah? Porque estás confiando en ti. Mientras sigas confiando en ti, estás haciendo más mal que bien. Este centurión tenía autoridad, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que tenía autoridad? Sí. No. Y él lo describe, más adelante lo vamos a ver como estaba diciendo el hermano Odulio. Había algo en este centurión que nosotros tenemos que copiar, hermano. Y dice, así es como cada pecador puede venir a Cristo. ¿Cómo? No confiando en nuestras propias acciones, en nuestro carácter. Ay, yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, yo le comparto mi salario, doy mis ofrendas, devuelvo mi diezmo, le doy un plato de comida a los enfermos todos los días, hago esto y hago lo otro, todos los días me pongo en riesgo de contraer una enfermedad, pero voy y ayudo a los demás. Tengo un puesto en el cielo. ¿Aló? Amén. Amén. ¿Verdad que esa es la forma en que muchas veces actuamos creyendo que con lo que estamos haciendo tenemos derecho a que el Señor nos mire? Así es. Más que recibir la información que hay en el deseo de toda la gente, mi hermano, lo que buscamos es poner en práctica cada pasaje que podamos obtener en este curso. Necesitamos hacer un cambio de actitud. Necesitamos hacer un cambio de visión, como estamos viendo el cristianismo. Necesitamos entender y comprender que al leer el deseado de toda la gente,
No lo estamos haciendo para el vecino, para el hermano, lo estamos haciendo para nosotros. ¿Qué hay en mí que no me deja conocer realmente a Jesús? El Señor nos pide que vengamos a Él como estamos, pero a veces confundimos que vengamos a Él como andamos. Nuestro estado y nuestras acciones no deben confundirse. El Señor quiere que vengamos a Él como estamos para Él hacer el cambio en nuestra vida y que nosotros podamos cambiar la forma en que andamos. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, nada. Pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Este centurión reconocía que aunque era un hombre de autoridad, su autoridad estaba limitada. Había uno que tenía más autoridad que él. Aunque él era bueno, siendo centurión, él era bueno, trataba bien a su gente, trataba bien a los que estaban bajo su mando, los trataba bien. Y por eso, sabiendo que no podía hacer más, recurrió al que sí podía hacer más. Es el ejemplo de este capítulo que queda para nosotros. La primera pregunta para hoy es, dice que leamos Juan 4, 46 al 50. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Mateo 4, 46 al 50. Juan. Juan 4, 46. Y Mateo 8, 5 al 8. Juan 4. Se lo leo, hermano. Sí, 46 al 50. Dice la Biblia, en el nombre de Jesús. Fue pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. Amén. Mateo, por favor. Mateo 8, ¿qué? Vamos a Mateo 8, 5 al 8, 10 y 13. Al entrar Jesús a Capernaum, vino un centurión y le rogó, Señor, mi asistente yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió, bien iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi asistente sanará. El versículo 10, por favor. Porque yo también, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado, y dijo a los que le seguían, os aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe.
Amén. 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 Mateo 8:13. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, y como creíste, se le sea hecho, y su criado quedó sano en aquella misma hora. Muy bien. ¿Qué similitudes, diferencias encuentras en cuanto a la fe de cada uno? Puedes anotarlas en el cuaderno, en el cuadro a continuación o en una hoja aparte. Vamos a la página 282 del párrafo 1. Empieza con Cristo había dicho. Cristo había dicho. Es el primer párrafo del capítulo. ¿Quién lo lee, por favor? Cristo había dicho al noble cuyo hijo sanara. Si no viereis señales y milagros, no creeréis. Le entristecía que su propia nación requiriese esas señales externas de su carácter de Mesías. Repetidas veces se había asombrado de su incredulidad, pero también se asombró de la fe del centurión que vino a él. El centurión no puso en duda el poder del Salvador, ni siquiera le pidió que viniese en persona a realizar el milagro. Solamente di la palabra, dijo, y mi mozo sanará. Bien. ¿Qué te llama la atención aquí? ¿Qué similitudes y diferencias se encuentran en cuanto a la fe? Que él sí estaba dispuesto, él sí tenía a la fe que solo diciendo la palabra, su siervo iría, sanaría, pues. Ajá. Muy bien. Él estaba convencido. Bien. ¿Cómo es tu fe? ¿Será que los no cristianos tienen más fe que nosotros? Si alguien quiere compartir esta pregunta, es personal, pero si alguien quiere compartir su opinión. La verdad, yo te bendiga, hermano. La verdad es que la misma palabra del Señor dice de que si tuviéramos la fe tan solo como el grano de mostaza, imagínate, le pedíamos a esa montaña que se moviera y se movía, ¿verdad? La verdad es que esa similitud de esta lesión es igual a la mujer del flujo de sangre, que tenía la convicción, la fe de que si ella tocaba tan solo el borde de su manto sería sanada. Y la verdad es que nosotros a veces dudamos, no tenemos la fe, no confiamos. Y si más o menos confiamos en la fe a media, creemos, quién sabe, tal vez, porque como somos tan pecadores, Dios no nos va a escuchar. Dios no va a actuar en la situación en la que nosotros tengamos, pues, de aflicción. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Qué comparación hizo el centurión con la autoridad de él y la de Cristo? Página 283 empieza con Jesús se puso. Jesús se puso. Jesús se puso inmediatamente en camino hacia la casa del oficial, pero asediado por la multitud avanzaba lentamente. Las nuevas de su llegada le precedieron y el centurión, desconfiando de sí mismo, le envió este mensaje: Señor, no te incomodes
yo no soy digno de que entres debajo de mi tejado. Pero el Salvador siguió andando. También yo soy hombre, pues, ¿sí? ¿Y el centurión? Siguió andando y el centurión, atreviéndose por fin a acercarse, completó su mensaje diciendo, ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y vienen, y en mi siervo haz esto y lo hace. Como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder de Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen a tu palabra, pues ordenar a la enfermedad que se aleje y pues ordena a la enfermedad que se aleje. Uy, lo perdí. ¿La ayuda, hermana? Y le obedecerá, gracias hermano, y le obedecerá, pues llamar a sus mensajeros celestiales, pues llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra, en mi siervo sanará. Bien. Amén. La pregunta que queremos resolver es la siguiente. ¿Qué comparación hizo el centurión entre la autoridad de él y la de Cristo? A ver, ayúdeme en esa pregunta. Él estaba convencido de que si Cristo le pedía a los ángeles, porque pensaba que si Cristo no llegaba, no iba a sanar su siervo. Pero si le pedía a los ángeles inmediatamente acudían y nada más él tenía que decir que sane y enseguida sanaba el Señor. ¿Por qué? Porque él tenía la experiencia de que él mandaba a sus soldados a hacer cualquiera, le daba la orden y ese soldado inmediatamente cumplía. Él sentía que Cristo podía hacer lo mismo con sus ángeles. Muy bien. Mano. Gracias, hermana. No se vaya, que sigo con usted. Hay una cosita ahí en ese párrafo que no la encuentro en ningún otro libro que he leído sobre este centurión. Es la primera vez que encuentro que este centurión hace algo que nosotros deberíamos practicar. ¿Qué creen ustedes que es? Tuvo fe. No. Sí, pero hay algo más. Él tuvo fe y además él reconocía que el Señor era supremo, y que podía hacer las cosas sin necesidad de estar presente como él. Su confianza en Dios. Va por ahí. Su confianza. Leo el pedacito. El centurión está hablando. ¿Me están escuchando? Sí. Amén. Sí. El centurión está hablando. Dice, como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema. Escuchen ahora lo que el centurión dice. Así, tú representas el poder del Dios infinito. Y aquí está lo que me impresiona. Y todas las cosas creadas, ¿qué hacen? Obedecen a tu palabra. Obedecen tu palabra. Santo Dios de bendito centurión. A nadie, hermano, a nadie, a ninguno, ni siquiera dentro, ni siquiera a David le he escuchado decir, todas las cosas creadas obedecen, te obedecen, incluyendo, sigue diciendo, puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes
llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Ah, mis hermanos, la fe de este centurión. ¿Cómo quisiera tener yo un pedacito de ella? Es una Considero yo total. que este centurión tenía más fe que los mismos discípulos que andaban con el Señor. ¿Y nosotros qué, hermana? También, hermano, ¿Nos parecemos o no nos parecemos a los discípulos? parecemos ¿Nos a los parecemos al discípulos, centurión? hermano. Nos ¿A quién nos parecemos a los parecemos? discípulos, hermano. Ah, ¿Sabe, hermano Moreno? dígame. Otra cosita que no había entendido yo aquí es que por qué siempre nosotros encontramos en la Biblia que el centurión se había encontrado con Jesús, pero dice que él primero mandó una comitiva adelante. Ah, sí. Sí, pero Tremendo. él no era porque él se creyera autoridad, era hermano por el respeto que él tenía de Jesús. Él no se sentía digno de llegar él, hermano. Ese centurión se sentía cargado de pecado. Yo no sé si a usted le ha costado que cuando usted sabe que su vida anda mal, usted no quiere ni acercarse a Dios. Y es interesante porque venimos tocando delante de usted la palabra bondad. Y Ajá. dice aquí, mire, y el centurión desconfiando de sí mismo le envió este mensaje, que es el detalle de lo que usted estaba hablando antes de que soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Pero dice que entre más yo soy humilde, más desconfío de mí. Y es tremendo, Amén. ¿verdad? Yo había leído, pero ahora este hombre, para mí estudiaba la palabra de Dios también, y no lo sabían ni los judíos ni los rabinos. Bueno, recordemos que los centuriones eran estudiados. Ah, sí, eso por eso le Recordemos digo. que los centuriones eran gente preparada. ¿Eh? Gracias, mi hermano, por analizar con nosotros este parrafito. Vamos a la siguiente pregunta. Empieza en el párrafo que dice, el párrafo dice, los ancianos judíos. ¿Alguien quiere leer ese párrafo hasta donde dice humanidad? Lo voy a leer. Dice, lo cual los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaba de poseer el espíritu del evangelio. No reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. En su propia justicia, alababan al centurión por los favores que había manifestado a nuestra nación. Pero el centurión dijo de sí mismo, no soy digno. Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. Amén. No confiaba, ¿hasta allí? Siga. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como en un taumaturgo, sino como en el amigo y salvador de la humanidad. Así, Gracias. amén. La pregunta es, Amén. ¿cuál fue la actitud del centurión cuando vino a Jesús? Resumen 2, 3 palabras, por favor. Humildad. Gracias. Muchas gracias. Hermanos míos, ¿saben una de las cosas que me gusta a mí de algunos gobernantes, aunque no sean cristianos adventistas del séptimo día? Me gusta su humildad. Nosotros debemos aprender y aprendemos más cuando somos humildes. Amén. Amén. Cuando somos humildes. Y Dios quiera y al finalizar este estudio,
nosotros hayamos aprendido esa característica, la humildad. La humildad, yo creo que con la humildad se alcanza mucho, hermano. Amén. Yo creo que se abren muchas puertas con la humildad. Amén. Amén. El siguiente párrafo empieza diciendo, así es como, ¿quién lo lee, por favor? Así es como cada pecador puede venir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y como no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios. Pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad, renunciando a toda dependencia de nosotros mismos. Podemos mirar la cruz del Calvario y decir, ningún otro asilo hay, indefenso acudo a ti. Amén. La pregunta es, ¿cómo debemos venir a Cristo? Tito 3, 4 y 5, ¿quién lo lee, por favor? Tito, en la Biblia, Tito 3, 4 y 5. Vamos bien. Tito 3, versículos 4 y versículo 5. Dice así, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Ajá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad. Hermanos míos, ¿qué dice allí que éramos nosotros en otro tiempo? Insensatos. Es interesante que ningún padre se acuerda cuando era sacristán, ahí dicho por así que dice. Sí. Tenemos que acordarnos cuando nosotros no conocíamos a Cristo, cuando estamos tratando con las personas. ¿Aló? Amén. Amén. Tenemos que recordar cómo nos trató Cristo a nosotros, cómo nos trató el mensajero que el Señor nos mandó, que conociendo, la Biblia dice, yo conozco tus obras, conociendo lo que éramos y lo que hacíamos, el Señor nos miró con misericordia y con perdón. Tenemos que recordar, como dice Pablo aquí, pero cuando se manifestó, dice, nosotros también éramos, verso 3, nosotros también éramos. Marque allí la palabra éramos, por favor márquelo. Y le pido que lo marque no para que usted esté por allí diciendo lo que usted era, sino para que usted no olvide lo que era cuando vayamos a tratar con otra persona. No puedo olvidar lo que yo era cuando trato con la gente que no conoce a Cristo. Porque si yo me olvido de cómo a mí me trataron, entonces yo estoy dando una manifestación de que no he conocido a Cristo. ¿Aló? Amén. Amén. ¿Se acuerdan la parábola que narró Jesús de aquel hombre que le debía a una persona, al rey, y el rey le perdonó la deuda? Era grande la deuda que él tenía y el rey se la perdonó. Y cuando él salió contento de que le habían perdonado la deuda, se encontró con uno que le debía apenas un par de reales y lo metió preso. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. No se acordó de cuánto debía él y cuánto se le perdonó a él. Nosotros tenemos que recordar siempre cuánto se nos ha perdonado a nosotros.
hermano, pero lo que esa hermana, lo que ese vecino me hizo no tiene perdón de Dios. ¿Quién eres tú? Si a ti te perdonaron. Si a ti te perdonaron, ¿por qué tú no puedes perdonar? Te cuesta, ¿verdad? Amén. Cuesta, pero se puede lograr, hermano. En todo lo puedo en Cristo Jesús, Que nos fortalece. que me fortalece. Bien, no me voy a quedar en este versículo porque si no, no avanzamos. Vamos a la pregunta 4. Leamos el párrafo que comienza para Jesús. Para Jesús. ¿Alguien lo tiene? Para Jesús está en la siguiente página. ¿No lo ven? Dice así, para Jesús era una prenda de la ofrenda que el evangelio iba a cumplir entre los gentiles. Con gozo miró anticipadamente a la congregación de las almas de todas las naciones en su reino. Con profunda tristeza describió a los judíos lo que acarrearía al rechazar la gracia. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el crujir de dientes. Por cuanto hay que se están preparando la misma fatal desilusión, mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo aceptan su gracia. ¿Cuánto hay en los países cristianos sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? La pregunta es, ¿cómo se aplica hoy lo que dijo Jesús en Mateo 8, 11 al 12? ¿Podemos buscar Mateo 8, 11 al 12, por favor? ¿Alguien lo lee? Disculpen que hoy los tenga saltando de una cita a otra, pero esto me gusta. Espero que ustedes también. Mateo 8 de Mateo 8, 11 y 12. 11 y 12. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Muy bien. ¿Cómo se aplica hoy lo que dijo Jesús? La respuesta está en lo que leyó el hermano Odulio. Ahí está la respuesta. Dice, para Jesús ello era una prenda de la obra que el evangelio iba a cumplir entre los gentiles. Con gozo miró anticipadamente a la congregación de almas de todas las naciones en su reino. Con profunda tristeza describió a los judíos lo que les acarrearía el rechazar la gracia. Os dijo, que vendrán muchos del oriente al occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, ¿cuántos hay que se están preparando? Oh, ¿cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión? Esto me duele. Esto me duele, hermano, porque usted puede estar creyendo que usted es salvo, pero está confiando en su propia bondad. Usted
puede estar creyendo que usted una vez escuchó a un predicador decir, yo no sé cómo ustedes pueden ser seguidores de esos pastores que no quitan ni una gripe. Yo tengo testimonios de las veces que he orado al Señor y he curado hasta el SIDA, y he curado hasta el cáncer, he curado. La pregunta es, hermano, ¿conocen ustedes de alguien que siga a estos supuestos predicadores que curan y que prometen sanidad? Sí. ¡Claro! Mucho. Y la pregunta ¿es verdad que son ellos los que curan? No. No. ¿Y por qué la gente lo sigue? Por la ignorancia. ¡Ay! Dice. ¡Ay! ¿Cómo duele? ¿Cómo duele, hermanos? Oh, ¿cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión? Usted puede creer, hermano, que usted se puede perder con la Biblia en la mano. Usted puede creer que usted se puede morir de hambre teniendo la Biblia en la mano. No. Pues eso es lo que está ocurriendo, hermano. La gente se está perdiendo dentro de la iglesia, como la moneda perdida. La gente se está perdiendo y leyendo la Biblia y se están perdiendo. ¿Por qué? El párrafo termina diciendo, mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo aceptan su gracia, ¿aló? ¿Cuántas hay en los países cristianos sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? Mientras las almas que están en las tinieblas del paganismo, se refiere al centurión. ¿Era el centurión judío? Sí. No. Era romano. Él era romano. Sí. Él estaba en lo que llamaban el paganismo, y estando en el paganismo, él reconoció la autoridad de Cristo. Y yo no tan grande, reconoció la autoridad tan grande de Cristo, que yo no encuentro en toda la Biblia otro que diga lo que él dijo. Amén, amén. Gloria a Dios. Voy a dejarlo ahí, porque si no, no voy a avanzar. Y necesito mirar un poquito de la otra experiencia que narra el capítulo y se me acaba el tiempo. Me quedan unos 10 minutos, creo yo, para ver el hijo de la viuda de Naín. ¿Podemos ver el hijo de la viuda de Naín? Amén. 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 Bueno, a ver si uno me busca Mateo 28, 18, por favor. Otro me busca Apocalipsis 1 del 17 al 18. Y una tercera persona me busca 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Yo voy a leer Mateo 28, 18. 18. ¿Cuál es el otro? El otro, Apocalipsis 1, 17 al 18. Y el último, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Listo? Ajá. Jesús se acercó y le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Apocalipsis 1, 17, 18. Ajá. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Amén. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, un poquito largo.
Primera, Sí, hermana, dele. primera Tesalonicenses 4, 1, ¿qué hermano? 13 al 18. 13 al 18, dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios, que recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es la verdad de la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Porque nosotros, hermanos, visitasteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues acción de las mismas cosas que ellas padecieron de judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Tengo un problema. ¿Qué versión tiene usted? Yo tengo 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, y dice: tampoco queremos, Señor, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, que en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. 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 Hermano, Alguien, por favor, en la página 286, lea el párrafo que empieza: el que estuvo. El que estuvo. La página que empieza diciendo el que estuvo. El párrafo que empieza diciendo el que estuvo. En mi libro está al final de la página 290. El que estuvo al lado de la apresadumbrada madre cerca de la puerta de Naín, vela por toda persona que llora junto a un ataúd. Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón, que amó y se compadeció, es un corazón de invariable ternura.
Su palabra que resucitó a los muertos no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese poder no ha sido disminuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia. Para todos los que creen en Él, es todavía un Salvador viviente. ¿Sigo? No. ¿Cómo? Gracias, hermana. En esta, pregunto, ¿está Jesús con nosotros cuando estamos juntos al ataúd de un ser querido? Pregunto otra vez, ¿está Jesús con nosotros cuando estamos junto al ataúd de un ser querido? ¿Sí o no? Sí está. Entonces, ¿qué promesa nos hace Jesús? ¿Qué promesa nos hace Jesús? Ya la leímos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Ese poder no ha sido disminuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia. Para Amén. todos los que creen en Él, es todavía un Salvador viviente. Amén. 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 ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Amén, hermanos. El centurión a la distancia, por temor, lejos, allá a la distancia, sabía que Jesús tenía poder para curar a su mozo. Y esta mujer, esta viuda, hablemos de la viuda. Tanto. Queridos hermanos, ¿quién tenía fe? ¿El muerto o la viuda? La viuda. Ah, no cayeron, ¿verdad? No cayeron, ¿verdad? Pregunto, ¿quién tenía fe? ¿El mozo o el centurión? El centurión. Ah, ahora le pregunto, ¿quién debe tener fe? ¿Usted o la persona por la quien usted ora? Yo. Ah, ¿quién es el que debe tener fe? ¿Yo o el enfermo? Yo. ¿Quién es el que debe tener fe? ¿Yo o el muerto? Yo. Ah, estamos viendo que somos nosotros los del problema. Somos nosotros los del problema. Amén. Pero escúcheme bien. Si cuando nosotros oramos por una persona, nosotros debemos recordar siempre que oremos por alguien, que Jesús oró por él, pero agregó, ¿aló? No sea como yo quiero, sino Como tú. como tú quieres, Señor. El Señor al Señor debemos permitirle, yo no sé si estoy diciéndolo bien, si no lo estoy diciendo bien, ustedes cáptenlo bien, que el Espíritu se lo traduzca bien. Mire, nosotros debemos permitirle al Señor, al orar, que Él haga su voluntad, no la nuestra. No sé si lo dije bien. Sí. El pastor Bullón una vez narró la triste historia de una señora que no podía tener hijos. No sé si lo han escuchado ustedes este tema. Y cuando él oró, él terminó su oración diciendo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y la señora se molestó. La señora se molestó con el pastor. Y la señora buscó otros pastores que oraran por ella. Al final la señora tuvo los hijos.
Y qué desgracia fue para ella haber tenido esos hijos. El mundo se le vino encima. No preparé esta parte para decirla hoy, así que no le puedo decir, pero voy a pedirle a mi esposa que me busque ese tema. Lo hemos escuchado varias veces. Y, hermano, ustedes tienen que ver cómo cambió para mal la vida de esta hermana. Por insistirle a Dios que ella necesitaba tener hijos. Nada más que le digo esto. Uno de los hijos violó a la hija, a su hermanita. Y la dejó embarazada. Qué desgracia para esa familia fue tener hijos. Hermanos míos, cuando nosotros oremos por alguien, la fe debe estar en nosotros, no en el que estamos orando. El muerto no puede tener fe. El enfermo siempre va a querer que lo curen. ¿Aló? Amén. Amén. Dejemos que Jesús haga. No le demos órdenes. Hay oraciones que parecen mandatos. Yo te ordeno, nada más te falta decir, yo te ordeno que lo levantes. Lisos y atrevidos. ¿Cómo podemos orar así? ¿Ah? Hermano mío, mi tiempo se agotó, necesito concluir y voy a concluir con lo que el Señor me puso en la mente. Miren, hay dos situaciones espirituales aquí. Pero déjeme orar primero para que el Señor ponga palabras correctas en mi boca. Bendito Dios, ayúdame a concluir este estudio, Señor, con las palabras necesarias, de tal forma que todos salgamos beneficiados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, Amén. vamos a la aplicación del capítulo. Miren, hay un enfermo, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Pero hay un muerto. Hay un muerto. El hijo de la viuda de Naín está muerto. Ahora hablemos espiritualmente. Pregunto, ¿alguno de nosotros estamos enfermos espiritualmente, sí o no? Sí. Sí. Amén. Pero otros estamos muertos. Otros estamos muertos. Y Efesios 2 dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Y Ezequiel nos llama el valle de huesos secos. O sea, solo quedan los huesos. Yo no sé en cuál de los dos grupos está usted. Entre los enfermos o entre los muertos. Pero yo me anoto en el grupo de los muertos. Necesito que el Señor me resucite. Amén. Necesito que alguien haga por mí En la licencia que lo que nadie puede hacer por mí, solo Jesús. Levantarme de los muertos. Amén. Hermanos míos, quiera Dios que este capítulo primero nos ubique entre los enfermos o entre los muertos. No hay otro grupo. O estamos enfermos o estamos muertos. Alguien podría salir por ahí diciendo, ay hermanos, si hay un tercer grupo, los que están vivos. Sí. Pero aquí el único que tenía vida y el único que podía dar vida era Cristo, y yo no me voy a poner en ese lugar. Amén. Y el único que está vivo, que Amén. reina para siempre es El Cristo. único que tiene vida, hablando espiritualmente, es Jesús. No hay, dice la Biblia, no hay uno, todos hemos pecado. ¿Aló? Amén. Amén. ¿Usted se anota en el grupo de los enfermos como el mozo o en el grupo de los muertos como el hijo de la viuda de Naín? Yo, repito, me anoto en el segundo grupo. Necesito que el Señor ore por este muerto. Hermanos míos, pidámosle a Dios que nos levante de nuestro ataúd, perdón. Pidámosle al Señor que nos levante de nuestro sepulcro. No solo estamos en el ataúd, estamos en el mismo cementerio ya enterrados. Tenemos 3 pies de tierra encima. Necesitamos que el Señor busque su
pico y su pala y empiece a cavar y nos saque de nuestra tumba espiritual en la que nos encontramos. Quiera Dios que nosotros podamos entender y comprender lo que el capítulo nos quiere decir. Con gozo murió anticipadamente, con gozo miró anticipadamente a la congregación de almas de todas las naciones en su reino. Jesús, con profunda tristeza, describió a los judíos y nos describe a nosotros también lo que les acarrearía el rechazar la gracia. Estamos rechazando la gracia con nuestras acciones, aunque estemos leyendo la Biblia, nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Os digo, habla Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Tiene la parte triste. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos míos, oh, ¿cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión, mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo como el centurión aceptan su gracia? ¿Cuántos hay en los países cristianos, o sea, entre nosotros, sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? Me duele en gran manera cuando en este grupo de reunión, que por cierto, yo le pedí al Señor que fuéramos unos 4 o 5, máximo unos 6, pero en este grupo hay anotado, hermano, aquí nosotros tenemos anotado mucha gente que pudiendo levantarse un domingo como hoy a las 6:30 de la mañana, cuando nadie tiene que ir a trabajar, y participar de este estudio, no lo han hecho. La última línea dice, y la vuelvo a leer: oh, cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión, mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo aceptan su gracia. ¿Cuántos hay en los países cristianos sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? Yo sé que usted ha reenviado esta invitación. Yo la he reenviado a mucha gente. No tengo ni calculo, ni idea cuántas personas hemos mandado desde hace 2 meses. Hemos mandado la invitación a participar de este curso, por lo menos los sábados. Si no pueden a las 6:30 de la mañana, amén, pero por lo menos los sábados. Pero mis hermanos, la invitación ha sido rechazada. La palabra de Dios dice, muchos serán llamados, pocos los escogidos. Yo quisiera que nosotros nos recordáramos que no basta con haber escogido escuchar la palabra de Dios. También es necesario aceptarla y seguirla. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que ¿qué? Oyen, leen y guardan las palabras de esta profecía. Queridos hermanos, gracias. Gracias por acompañarnos en esta misión. Amén. Muchas gracias. Amén. Les dejo a ustedes el resumen del capítulo, se lo voy a mandar para que lean la partecita esta que dice, levántate de los muertos. Levántate de los muertos. Es vida para el alma que la recibe.
Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo digo amén. Amén. En su palabra, todo nos es ofrecido si la recibimos. Tenemos liberación. ¿Quién quiere tener liberación? Levante su mano. ¿Quién Amén. quiere tener liberación? Levante la mano el que quiere tener liberación. Amén. Ahí, levante la mano. Mantenga la mano levantada, por favor. Bendito sea Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a pedirle a la hermana Xiomara. Sí, porque es la última que dejó la mano levantada. Vamos a pedirle a ella que nos despida en oración y luego de la oración no se vayan, que voy a tomar la foto del día. Vamos, hermana Xiomara, puede orar. ¿Oro yo? Sí, usted. Es que no, como no escuché bien, oramos pues. Maravilloso Cristo Jesús, agradecemos una vez más en esta mañana, Señor, el habernos incomodado, Señor, para haber recibido a temprana hora, Señor, tu palabra una vez más, Señor, en la cual, Señor, nuestros corazones se inquietan, Señor, cada mañana, porque en realidad esto se nos está convirtiendo en un estilo de vida, Señor, cada mañana, Padre Celestial. Amén. Señor, gracias porque siempre oramos que usted se manifieste en nosotros de la manera que usted lo desea, Señor. He aquí Amén. una de estas cosas, Señor, que usted nos ha enviado, Señor. Una vez más, Señor, agradecemos porque nos cuidó a cada una de nosotras, de nosotros, Señor. Y hemos, Señor, aprendido, sobre todo un poco más, en realidad, de quiénes somos nosotros y en qué grupo pertenecemos, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a comprender cada vez más tu palabra. Enséñanos, Señor. Y también síguenos tomando como ese instrumento, esa vasija útil para poder seguir llevando tu mensaje, Señor. Y sobre todo para poner cada cosa en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Una vez más, la bendición sea sobre la familia Moreno, sobre todas las hermanas, los hermanos representados aquí en esta mañana, cada familia, por los que están enfermos, oramos también, Señor, por cada condición que podemos tener cada uno de nosotros, Señor. Y en este día, Señor, podamos tener en nuestros corazones, Señor, cada palabra y meditar en ella, Señor. Para así, Señor, seguir perseverando en tu camino con la antorcha bien en alto, Señor. Gracias, Padre, todas estas cosas las pedimos, las rogamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Manténganse allí. Si pueden poner su cámara, le agradezco. Los que puedan poner la cámara para sacar la foto del día. Ahí está la foto del día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta es la foto de hoy, 13 de septiembre. ¿Sale? El Señor les bendiga. Gracias por su apoyo. Amén. Amén. Bendición y feliz semana para todos. Saludos a hermana Rosita que está tras batidores. Sí, Amén. así mismo es. Amén. Así mismo es. Saludos a todos y a todas. Amén. Amén. El Señor me los guarde, por favor. Seguimos orando hoy nos toca orar por el grupo número 1. Póngalo ahí en su oración de hoy. Grupo número 1, nombre por nombre. Ustedes tienen los nombres allá, hermana Eneida, es su grupo. Estamos orando por ustedes el día de hoy. Amén. Ya mandé la foto al chat. Allá pueden recogerla. Gracias. Muchas gracias. Cerramos primero en YouTube. Que no se nos olvide. Cerramos YouTube primero. Le agradecemos también los que estuvieron allá en YouTube. Y
Luego entonces cerramos. Hermana Leonor, gusto en verla. Igual, hermano, Dios le bendiga a todos. Hermana Sionara, gusto en verla. Hermana Magali, gusto en verla, aunque no la vi. Hermano Jiménez, no sé si estuvo el hermano Jiménez. No, hermano. El hermano Grajales sí sé que estuvo, porque por ahí lo vi que pasó ahí, por ahí lo vi. Gracias a la hermana Eneida y su grupo, al hermano Odulio y su familia, a la hermana Xiomara, su esposo y sus ella tiene más hijos que yo. Gracias. Dios me los cuide, me los bendiga a todos. Nos vemos mañana a la misma hora. Bye bye. Amén. Amén.